fantasía y todo ese rollo. Por ejemplo, yo cuando pienso en un Superman, de hecho yo quería ser Superman cuando estaba pequeño. No me funcionó, quise volar y me caí. Pero cuando yo pienso en Superman, pienso en un hombre que se tuvo que adaptar a una vida humana, sufrir decepciones, limitarse en todo lo que él era, padecer, y entonces empezó a gestar en él lo que ahora conocemos, el hombre de acero. Wow, así como yo. De otra manera, también cuando pienso, por ejemplo, en Batman, ¿cuántos conocen a Batman? ¿O cuántos han escuchado de Batman? O sea, pienso en Batman y dices, pobre chico. O sea, tuvo que sufrir la pérdida de sus padres, vivió casi aislado toda su vida por sus temores internos, pero sin embargo, fue aquel que salvó a Ciudad Gótica. O sea, era el superhéroe de Ciudad Gótica. Por ejemplo, Thor también. O sea, yo les puedo aventar aquí una lista, ¿eh? Estoy confesando mis pecados. Thor, ¿cuántos conocen a Thor? No el pastor, Thor. Thor, por ejemplo, nació siendo un heredero absoluto del trono de Asgard. O sea, yo me la sé, imagínate. Pero sin embargo, él fue desterrado de su reino, digámoslo así, y fue enviado a la tierra, donde tuvo que sufrir a causa de las limitaciones de sus poderes, donde tuvo que sufrir a causa de la ausencia de su familia. Y entonces lo que se creó en él fue un hombre más humilde. Y por consecuencia heredó el reinado de Asgard y se convirtió en un gran rey. Y podría seguir contando historias de lo que he visto. Ya veo cuánto tiempo libre tengo, ¿no? Y podría seguir contándola, pero creo que estos ejemplos son muy detallosos en cuanto a lo que yo quiero introducirme. Porque es importante que entendamos. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia está repleta de historias de hombres y mujeres de Dios que padecieron, sufrieron, o sea, pasaron por procesos en su vida con el fin de que se pudieran proyectar a la voluntad perfecta de Dios. O sea, todos los casos que leemos en la Biblia, todos tuvieron que pasar por un proceso, por ciertas circunstancias no muy favorables, que de hecho algunos pues fueron favorables en su tiempo, pero la mayoría fueron desfavorables y sufrieron, pero sin embargo, lograron cumplir el propósito por el cual nacieron. ¿Me están entendiendo? Y creo que con Dios en su corazón es lo que Él quiere proporcionarnos, que nosotros vayamos más lejos. Él quiere que entremos en sus bendiciones. Él quiere que caminemos en todo lo que Él tiene planeado hacia nosotros, pero son procesos, son etapas. Y muchos de esos procesos y etapas son de sufrimiento para nuestras vidas, para lo nuevo, para lo que Dios quiere proyectarnos. Y Dios más que nadie, más que tú, más que yo, quiere ver cambios en tu vida. O sea, tú quieres decir, yo quiero cambiar, es que yo quiero cambiar, yo quiero ser libre. Sí, pero Dios desea más que tú seas libre y puedas introducirte en sus promesas, en sus bendiciones. Es como decir, tú vas a digamos, al castillo aquí o no sé, y te dicen, pásale, eres invitado, eres anfitrión. Y de repente
tú nomás te quedas a la puerta y empiezas a admirar todo lo que hay dentro y dices, wow, pero lo ves desde la puerta, desde los ventanales, pero es que tienes entrada gratuita. Y dices, wow, y te quedas observando. Y muchos se quedan a veces estáticos en un lugar sin adentrar a la profundidad de lo que Dios quiere que tú empieces a vivir. Y por eso Dios quiere que demos fruto en todo momento. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a leer un pasaje. Vamos a Juan 15. Ese pasaje es Jesús hablando con sus discípulos. Está hablando con sus discípulos y está dando ciertos consejos, les está enseñando ciertas cosas antes de su partida, antes de que Él sea crucificado e irse. Y está instruyendo a sus discípulos. Juan 15, versículo 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Wow! Jesús les está enseñando a sus discípulos esto antes de irse, antes de que lo vayan a crucificar, antes de su muerte. Y les está dando ciertas normativas, les dice ciertos consejos muy básicos para sus discípulos. Y todo este pasaje lo podemos nosotros desglosar. Fruto, más fruto, mucho fruto. Amén. Fruto, más fruto, mucho fruto. Eso es lo que está hablando el pasaje. Di conmigo, procesos, etapas. Estás guapo. Ay. Cuando leemos esto, te lo voy a ir dictando. Yo no soy mucho de puntos, de punto número 1. Si se han dado cuenta, yo nunca hago ese rollo. Casi no funciono yo así, pero ahora sí lo quiero recalcar. Porque de algo he aprendido en mi pastor. Es un proceso. Sobre que, punto número 1, fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay 3 elementos fundamentales aquí en este pasaje, que es la vid, Jesús, el labrador o el jardinero, quien es Dios, el Padre, y los pámpanos, las ramas, quienes somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguirle el hilo a todo esto. Así como la vid no puede ser nada sin el jardinero o el labrador, tampoco las ramas pueden ser nada sin la vid. Es decir, para que una rama en lo natural pueda dar fruto, aquí tenemos un jardinero experto.
para que pueda dar fruto, todos, o sea, es muy práctico y dices, o sea, ¿qué les está enseñando Jesús a sus discípulos? Para que pueda dar fruto una rama tiene que estar en el árbol. O sea, imagínate lo que les está enseñando Jesús. Dices, para que en lo natural una rama pueda dar fruto, tiene que estar conectada al árbol en todo momento, si no, no puede dar fruto. De otra manera, si nos encontramos una rama que está rota o está por los suelos, no sirve para nada. Es simplemente para pisotearla, muchas de las veces, para darles una patada, o simplemente recogerlas, echarlas al fuego para que nos sirva de algo, o tirarla a la basura. O sea, es una rama infructífera, una rama que ya perdió el sentido por lo cual nació, digámoslo así. Y como la vid no puede ser nada sin el labrador, ni las ramas sin el árbol, nosotros tenemos que comprender que la vid en nuestras vidas es todo. Si no, nuestras vidas no pueden dar fruto en lo absoluto. Con el paso de los años, desde que me convertí, yo he escuchado esto: un verdadero discípulo se conoce, se caracteriza por su fruto. ¿Sí o no? Siempre hemos escuchado eso. Y es verdad, porque mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, no puede haber fruto si no existe el árbol. Lo que estoy diciendo, para que en nosotros haya una transformación, para que haya un cambio interno en nosotros, tenemos que tener un encuentro personal primeramente con Jesús. Si no, no puede pasar nada. De ahí en fuera se llama simplemente religiosidad. Haces acto de presencia, haces todo lo que tienes que hacer, pero nunca conoces a Jesús. Es decir, te puedes caracterizar como simplemente un servidor que tiene una mentalidad de esclavo porque tienes que hacerlo. O te puedes convertir en un servidor asalariado. Lo haces porque tienes algún beneficio. O te conviertes en un servidor como hijo, que simplemente entiende el amor del Padre y entiendes que todo es tuyo. Amén. Entonces, para que nosotros se pueda producir un fruto, nosotros tenemos que primeramente tener un encuentro personal con Jesús. Por ejemplo, sus discípulos, ellos cuando estaban aquí en la tierra, Jesús no los escogió y les dijo, vámonos a trabajar. No, primero tuvieron que tener un encuentro personal con Jesús, es decir, tuvieron que pasar por el proceso de la conversión, de tener ese encuentro personal con Jesús, y entonces fueron despertados en sus espíritus y empezaron a dar fruto. O sea, cuando tenemos la mala costumbre de leer a los apóstoles y decir, wow, qué hombres de Dios, hasta los hacemos bien místicos. O sea, nos imaginamos como a Pedro así con las llaves. O sea, eran muy prácticos, pero tuvieron que pasar por el proceso de una conversión, de conocer primeramente a Jesús. Acompáñame rápido, Juan 1. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan
y había seguido a Jesús. Este halló primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Escucha, estamos leyendo que los discípulos que después se convirtieron en la mano derecha de Jesús, primero escucharon de Jesús. Ciertos de ellos estaban con Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice: aquí el Cordero, mira Jesús, el Mesías. Lo oyeron y le siguieron, dejaron a Juan. Dices: pobre Juan. Pero Juan entendía su llamado, porque él decía: yo tengo que menguar para que él crezca. O sea, ay, mira Jesús, qué gacho, ya me quitó los discípulos, como hoy en día las iglesias me quitaron mis miembros. O sea, no, entendía perfectamente para lo que él estaba. Y entonces lo escuchan y se van tras de Jesús, lo siguen. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron? Lo que llamamos normalmente el primer amor. O sea, yo recuerdo cuando tenía 20 años, yo tuve mi primer encuentro personal con Jesús y me pasó como ellos. O sea, me tocó Dios y yo lo que quería hacer era salir corriendo hasta predicarle a las moscas. Dios existe, ven y ve, ven. Y esa era la actitud de los discípulos. Hey, Simón, Jesús existe, es verdad, Dios existe, ven y ve. Y de ahí empezaron a contaminarse. Pero a pesar de que en nuestra conversión Dios vino a nuestros corazones, Dios nos tocó, nuestras prioridades no estaban muy bien definidas. Es decir, amábamos a Dios en ese instante, Dios entró a morar en nuestro corazón, pero sin embargo había actitudes que no estaban de acuerdo del todo en cómo se debe seguir a Jesús. Es decir, vacilábamos en cambiar. Aunque muchos dicen: no, a mí cuando me tocó yo cambiar, hermano, Dios me cambió del todo. No, yo entiendo, porque cuando Dios viene, el Espíritu Santo viene, la naturaleza de Dios se mete. Pero escucha, cuando yo recuerdo yo hablo de mí, pues yo sé que ustedes son santos, pero yo recuerdo en mi conversión, Dios me tocó, yo sentía ese anhelo ferviente en mi corazón de seguirlo, de amarlo, pero sin embargo había cosas ordinarias las que me jalaban a ser como antes. Simplemente me acostumbré a vivir una vida ordinaria. Al igual los discípulos tuvieron ese encuentro con Jesús, llegaron, lo recibieron y lo aceptaron como Señor y Salvador de sus vidas, pero simplemente empezaron a vivir una vida ordinaria, una vida que simplemente ama a Jesús, escucha el mensaje de buena gana, pero sin embargo vuelven a su vida normal. Después lo vas a entender un poquito más, te lo voy a describir. Punto número 2. Juan 15, 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Di conmigo: más fruto. Más fuerte. Eso, más fruto. Dios no se conforma que tengas fruto. Lo que quiere Dios es que tengas más fruto. Es que es un Dios exigente en lo absoluto, pero Él quiere proyectarte a sus bendiciones y al propósito real por el cual naciste. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que hay etapas en nuestra vida donde cambias.
Así como el verano, el invierno, hay etapas en nuestras vidas donde tienes que a veces forzosamente cambiar en lo espiritual. No es de que, ay, me va a llegar el cambio. Estoy esperando los 40 y los 50 para que me dé la menopausia. No, o sea, tienes que cambiar. En lo espiritual no es algo que te va a llegar. Hay momentos que te van a forzar a que tienes que cambiar. Así que bajo esto, y todo aquel que lleva el fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí es cuando Dios viene, te llama y te da un propósito. Es decir, Dios viene, te toca, recibes su amor, respondes a Él y empiezas a divagar una vida medio acá y allá. Pero llega un momento en que Dios viene, te escoge y te da un propósito. Vamos a leerlo rápido. Y como consecuencia, al darte el propósito, se va a gestar en ti un mayor anhelo de compromiso hacia Él y hacia su obra. Ese es el producto de tener más fruto. Lucas 5, 4. Aconteció, quiero que leamos detalladamente este pasaje porque es muy importante. Esto nos va a abrir un panorama hacia todo lo que estoy diciendo. Lucas 5, versículo 4. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una bueno, hago punto aquí. Escucha, Jesús va caminando junto al lago de Genezaret. ¿Quién iba caminando junto al lago de Genezaret? Jesús. Solo Jesús, Va caminando, de repente se viene el gentío y dices, madre mía, la que se me viene, dice Jesús. Entonces Jesús dice, ver la multitud, ve dos barcas, dice Jesús, se dirige hacia una de ellas y va a escoger a una de esas barcas. Pero antes de que las coja, hay detalles que Lucas resalta. Dice, y había pescadores que estaban, ¿qué? Lavando sus redes. En este proceso, escucha, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, Jesús va caminando solo por el lago de Genezaret, se viene la multitud, ve las barcas, ve a los que están lavando la red y la escoge a propósito, era la de Pedro. Y entonces se sube y empieza a predicar. Es decir, para esta etapa de los discípulos, ellos ya habían conocido a Jesús. Juan, lo acabamos de leer, Juan 1, tuvieron un encuentro con Jesús, dieron fruto, incluso dijeron y le siguieron. Es decir, cuando viene la conversión, entra Dios en tu corazón, hay el anhelo de seguirle, pero vives una vida ordinaria. Cuando viene Jesús, Dios te quiere dar un propósito mayor. Dios te ve, te escoge y entonces Él te da el propósito para tu vida. Por eso cuando dice, y los discípulos estaban lavando, es decir, no dice los discípulos, pero dice, y los hombres estaban lavando las redes. Es decir, los discípulos habían encontrado a Jesús, pero se encontraban en sus negocios de vida. No le seguían a Jesús. No le seguían. Jesús aparece en escena solo, y los discípulos se encuentran lavando sus redes. O sea, Jesús venía de quién sabe dónde. Y los discípulos se encontraban toda la noche pescando. No estaban con Jesús.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Escucha, vemos todo este pasaje. Jesús le dice: boga mar adentro, Pedro. Pero es que hemos estado pescando toda la noche. Sí, lo has estado haciendo en tus fuerzas. Es decir, te convertiste, diste fruto, pero has estado batallando en tus propias fuerzas. Dice: ahora quiero que vayas y lo eches. Ok, en tu palabra lo voy a echar. Lo echa y el resultado es que hay una pesca milagrosa. Incluso se encuentran los otros dos discípulos ahí presentes, que eran los que estaban lavando las redes también, que se encontraban en sus vidas ordinarias trabajando. Y entonces Jesús les dice, los escoge y dice: de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Es decir, le da un propósito a los discípulos y le dice: van a ser pescadores de hombres de ahora en adelante. Y es curioso porque en este versículo, en este pasaje, es la primera vez que da denotación, que dice: y dejándolo todo, le siguieron. En Juan 1 dice: y le siguieron, pero aquí dice: dejándolo todo, le siguieron. Es decir, en esta etapa es cuando el labrador, el jardinero, empieza a podar nuestras ramas, empieza a limpiar todo aquello que nos impide dar fruto. Es una etapa dolorosa en nuestras vidas porque no nos gusta, porque venimos acarreando el resultado de las decisiones que hemos tomado el transcurso de toda nuestra vida, incluso maldiciones generacionales que se han venido a estancar en nuestras vidas por decisiones X o Y, y ahora va a venir Dios y a poner el dedo sobre la herida. Es decir, va a empezar a tratar tu orgullo, va a empezar a tratar tu autosuficiencia, va a empezar a tratar tu espíritu de rechazo, va a tratar tus temores, la lascivia, la fornicación, el adulterio, y son cosas que se van a ir desprendiendo, pero con el único fin de que puedas dar más fruto. Es un proceso doloroso, pero vale la pena. Y muchos dicen: pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Dios es injusto, Dios es malo, porque hay tanta pobreza, etcétera. Y te empiezas a enfocar en ti y empiezas a perder la visión del por cual Dios está cortando y labrándote a ti mismo. Es porque Dios quiere proyectarte a otro nivel más. Amén. No es fácil esa etapa, hermanos. Es muy dolorosa. Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo casi me volvía loco. Me volvía loco, pero literalmente loco, Pasé creo 2 semanas en mi conversión. Estoy hablando que a las 2 semanas después me prestaron un libro. Imagínate, para que me entiendan, yo vengo de un trasfondo católico. ¿Me ayudas, Fer, por favor? Vengo de un trasfondo católico. Me prestan, recién convertido. Dios lo propició, Dios lo quiso así. Pero me prestan un libro que hablaba, no me acuerdo el título, creo que se llamaba La Gran Ramera de Babilonia y quién sabe qué. Y yo cuando lo empiezo, el título hasta me chocó. ¿Y esta vieja ramera quién es? Y el caso es que lo empiezo a leer
Y empieza a detalle a describir, de hecho el libro fue escrito por un ex sacerdote del Vaticano, y empieza a describir una ensarta de cosas que cuando yo lo empecé a leer causaron un choque en mi vida, un choque tanto emocional, tengo que ser libre, de todo, que pasé un momento de locura en mi vida. Es decir, recuerdo esas 2 semanas para mí fueron horribles porque tenía sueños, tenía pesadillas, que demonios me saltaban y todo eso. Y dije, ¿qué rollos está pasando aquí? Quisiera ser Batman en este momento. O sea, empecé a vivir un trauma que recuerdo, estaba en el colegio, estaba estudiando medicina y en las clases ya ni me podía concentrar porque decía, estás loco, Alonso, estás loco, estás loco, estás loco. Y me lo repetía yo adentro, porque en cierta manera había perdido mi identidad, por decirlo así. Dios estaba poniendo el dedo sobre cosas que me estaban doliendo, pero que eran necesarias. ¿Por qué lo hizo en ese momento y no más tarde? No lo sé, pero ahora soy producto de lo que pasó ahí esos días. Y muchos me decían, ¿te estás volviendo loco? Pues sí, me estoy volviendo loco. Incluso yo iba conduciendo una vez y yo me decía, voy a parar un manicomio, porque como que se me botaron mis cables, no sé qué, como que no sabía quién era yo, no sabía qué iba a hacer de ahora en adelante. Perdí mi identidad como Alonso. Lo que me definía en cierta manera como Alonso se me había escapado de las manos. Y es un proceso doloroso en nuestras vidas, pero Dios quiere que vayas a más. Dios quiere que des más fruto. No quiere que te conformes en eso que estás, ay, pobre de mí. No, cálmate, porque Dios quiere proyectarte más lejos. Más lejos. José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Quién ha leído la historia en Génesis? Es muy famoso. Acá con su rollito acá de colores y todo. O sea, lo leemos en la escuela dominical. José tuvo visiones, tuvo sueños. Dijo, yo me miraba más alto. Yo miraba que mis padres, que todos se postraban delante de mí, y yo y tenía sueño tras sueño que le indicaban que Dios lo iba a exaltar. Y la envidia de sus hermanos tomaron y le llevaron preso y lo vendieron como esclavo a Egipto. Y José empieza un proceso en su vida, empieza un proceso muy doloroso que no entendía a muy corta edad, prisiones, acusaciones. Pero Dios empezó a tratar su carácter, su corazón, pero con un fin, que diera más fruto y proyectarlo a lo que había visto. Y cuando vemos la vida de José, vemos en sus días cuando se casa, tiene 2 hijos. Uno de sus hijos, su primogénito, se llamaba Manasés. El segundo que le siguió se llama Efraín. Y escucha, antes cuando se ponían los nombres, no se ponían, ay, ¿qué le pondré a mi hijo hoy en día? Creo que suena bien Brad Pitt. O sea, antes no era así. Antes se ponían los nombres con un propósito, un significado, porque determinaba en cierta manera el carácter que iba a definir esa persona. Y cuando nacen los hijos de José, pone Manasés, cuyo significado significa: Dios me ha hecho librar de todo mi trabajo, me ha hecho olvidar mi trabajo, me ha hecho olvidar toda mi familia, la casa de mi padre. Y dices, wow, pero espérate, nace Efraín y José le pone, te llamarás Efraín. Y Efraín, su significado es: Dios me ha hecho fructificar en mi tierra de aflicción. Dices, Dios permitió ese proceso en la vida de José para que pudiera dar más fruto. Y llegó a ser uno de los empresarios, digámoslo así, de Egipto, mayor. Y todos conocemos la historia, el final de José.
sus huesos son trasladados, etcétera, etcétera. Pero es una historia asombrosa, pero es una historia tan dolorosa. Pero que Dios tiene un propósito detrás de eso, iglesia. Y mucho de esta etapa que estamos pasando como iglesia, Dios no quiere que te conformes en la posición que estás. Dios quiere que te sacudes y empieces a ver el horizonte y digas: Dios te quiere proyectar a que des más fruto. Pero para eso Él tiene que podar, Él tiene que limpiar para que tus ramas se carguen de fruto. Tercer punto, y ya estoy por acabar. Mucho fruto. Él quiere que des mucho fruto. Muchísimo fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esta etapa es cuando Dios te escoge para que entres al ministerio y a su obra en específico. Lucas 6. Versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escucha, a este punto de la historia ya había, según los teólogos, los que estudian acá más que yo, a este punto de la historia han pasado 1 año y medio del ministerio de Jesús, que el ministerio de Jesús se resumió en 3 años. A este punto ha pasado 1 año y medio. Es decir, los discípulos en 1 año y medio pasaron el proceso de la conversión y estuvieron divagando aún entre su trabajo, las cosas. Y escucha, no estoy diciendo que es tu trabajo. Dios estaba tratando con la condición del corazón de ellos. Eso es. Pero estaban divagando en ese proceso. De repente se encontraron en el proceso que tenían que dar más fruto y llegan en esta etapa donde ya no es suficiente que des más fruto, ahora tienes que dar mucho fruto. Y aquí pasa 1 año y medio y los discípulos los escoge. Aquí es cuando Jesús escoge a 12 de ellos y les dice: serán apóstoles, es decir, serán enviados, van a ser enviados para representarme a mí. Simplemente. Y para que nosotros podamos dar fruto, o más bien mucho fruto, va a ser un proceso aún más doloroso. Porque aquí es cuando en nosotros ya se ha gestado un corazón moldeable delante de Dios y más receptivo a escuchar su voz. Porque aquí lo que se requiere es que muramos totalmente. Totalmente. Por eso Jesús, Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, para que nosotros demos mucho fruto, tenemos que vivir una vida muerta a nuestros deseos, muerta a lo que queremos,
muerto a todo aquello que anhelamos de este mundo y que todo esté filtrado por medio de su voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Ya no vivo para mí, sino que vivo para ti, para exaltarte, para agradarte, para ir más lejos. Y aquí es cuando empieza nuestra vida a gestarse. Y aunque seguimos siendo imperfectos y cometiendo errores, aún así Dios te llama, te escoge y sigues caminando para que sigas llevando mucho fruto. Es doloroso, te va a doler, pero te va a proyectar a lo que Dios te ha destinado que vivas. Es doloroso, pero es lo más satisfactorio en nuestras vidas como hijos de Dios. No el que suframos, sino exaltar su nombre en nuestro corazón delante de los hombres. Y escucha, lo que va a consolidar nuestras vidas como hijos e hijas de Dios no es que lleves fruto, ni más fruto, ni mucho fruto. Lo que va a consolidar tu vida es que tu fruto permanezca. No es importante que des fruto. Puedes dar fruto cierta temporada, pero de repente tu fruto se cae y te quedas solo. Puedes dar fruto cierta temporada, llega un viento recio, rompe tu rama y te desconectas. Y dices, es que no entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué me pasa a mí una tras otra, una tras otra, una tras otra? Escucha, es doloroso, pero Dios te quiere proyectar. Dios quiere cortar todo eso con lo que has estado viniendo, atrayendo y cargado. Y Dios te dice, venid a mí y yo os haré descansar. Todo eso quiere tratar. Pero ¿cómo yo puedo consolidar mi fruto para que Él pueda permanecer durante toda mi vida y no ser hallado como un Judas que era entre los 12? Que Judas pasó por el proceso de la conversión y todo ese rollo. Y aunque cuando digo esto dicen, madre mía, pues no estaba convertido del todo. Dices, pero pasó por ciertos procesos en su vida que quizás nunca quiso ser moldeable. De hecho, Judas, cuando leemos la historia y la vida de Judas, Judas dice que se ahorca y lo hayan colgado en un campo que se llama el campo de sangre, campo del alfarero. Escuchen, en el Antiguo Testamento la función del alfarero era crear el barro, coger el barro, mojarlo, meterlo en la vasija, formarlo, y por más que fuera duro el barro, lo volvía a meter en el agua y lo quería meter a la vasija. Pero había ciertos barros, ciertos pedazos de barro que eran demasiado duros, que al final del día lo que hacía el alfarero era tirar esos barros en un bote, digámoslo así, e iba al valle del alfarero en aquel entonces, y al final del día llegaba el alfarero y al valle del alfarero tiraba todo el barro que era inservible, que era inmoldeable. Y curiosamente Judas va y se ahorca en el valle del alfarero, donde está proféticamente hablándonos todo aquel barro que no es moldeable, todo aquel que se está resistiendo a que su rama sea cortada para que pueda dar más fruto y pueda llevar mucho fruto. Te vas a ser hallado como un discípulo infructífero. ¿Cómo puedo consolidar el fruto? ¿Cómo puedo hacer que permanezca mi fruto? Jesús te lo dice. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es como si volviésemos nuevamente al mismo pasaje. La vid no es nada sin el labrador, pero las ramas tampoco lo son sin la vid. Y lo que Jesús les está diciendo, para que tu fruto permanezca durante toda tu vida,
Debes de vivir una vida conectada conmigo, porque por tus fuerzas no puedes dar fruto. Tienes que vivir conectado a mí, y ni te ensorbezcas ni te crezcas en tu orgullo que digas, wow, soy el Juan Camané y ya llegué aquí. No, dice, soy yo en ti, no tú, y tú no me elegiste, yo te elegí. Es decir, sé humilde y transparente en reconocer que la única fuente y dador de vida soy yo, no tú. Por eso la característica fundamental de un discípulo es la humildad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Es un mensaje muy intencional, porque como iglesia, Dios nos está proyectando a una nueva etapa. Y Dios, si no te levantas tú, va a utilizar a alguien más. Si tú prefieres quedarte con el fruto, quédate con el fruto. No pasa nada. No pasa nada. Es como te decía, te invitan al castillo y simplemente contemplas todo el interior desde afuera. Vas a contemplar simplemente las bendiciones y las promesas que Dios tiene para tu vida sin entrar en ellas. ¿Te quieres quedar con tu más fruto? Quédate con el más fruto, no pasa nada. Pero en ningún momento Dios te va a venir y llamar y te va a poner en otro nivel mayor. ¿Quieres dar mucho fruto? Sea atento y está firme. Porque mire que el que esté firme, que no caiga. La humildad. Señor, te amamos.